¿La personalidad jurídica del Estado es ficticia, artificial o real? Surge la pregunta que si la personalidad jurídica domina todos los campos de la ciencia jurídica. Entonces, desciframos que el Estado, mediante las leyes que tiene, regula el régimen de las personas jurídicas y privadas. Ahí viene teorías de ficción y dice que son creaciones del Estado. La personalidad jurídica se refiere a la identidad jurídica por la cual se reconoce a una persona con capacidad suficiente para contraer y realizar actividades de la jurídica frente a sí mismo y frente a terceros. Es menester aceptar que por derecho natural existen sujetos de derecho que no son personas en sentido óntico, sino agregados de personas. Ya hemos dicho que estos sujetos colectivos de derecho naturales son la familia y la sociedad civil. El atribuirle la personalidad jurídica al Estado, diremos, ¿es real o en cambio es una ficción? Las razones expuestas para explicar, diremos que las personas jurídicas, como creaciones del derecho positivo, no son válidas. Evidentemente, para explicar en este campo, pueden ser ficciones, porque el derecho positivo no puede crear nada real. Y en las fundaciones principalmente que están constituidas por un conjunto de bienes, la personalidad jurídica está tan apartada de la realidad que efectivamente tienen que ser una ficción de ley positiva. Respecto al problema de la personalidad jurídica del Estado, nos dice Carrie de Malberg, resume las teorías expuestas en las siguientes formas. Y nos menciona que se encuentra sobre todo en la literatura alemana. La noción de la personalidad del Estado significaría que la organización estatal de un país tiene por consecuencia engendrar un ser jurídico enteramente distinto, no solamente de los individuos que componen la nación, sino aún del cuerpo nacional de los ciudadanos, sin duda. Se reconoce en esta doctrina que el Estado no puede concebirse sin la nación, pero se sostiene que la nación no entra en el Estado, sino como uno de los elementos que concurren a su formación. Una vez constituido el Estado, no es pues la personificación jurídica de la nación. No personifica sino a sí mismo. No es tampoco el sujeto de los derechos de la nación, sino que es el sujeto de sus propios derechos. La persona social y jurídica. La persona social, el término social viene del latín socio. Se dice que la persona es el individuo único repetible, con sus respectivos rasgos biológicos específicos, mientras que la persona social es el individuo que adquirió socialmente, en otras palabras, ha aprendido a vivir en sociedad o en un grupo adecuándose a sus reglas, costumbres, su cultura. La familia juega un rol importante sobre la socialización de la persona, porque es la convivencia familiar donde va a adquirir principios y valores, y estos serán el sustento para poder insertarse dentro de los demás grupos sociales, valga la redundancia, de la sociedad. A ver, Obregón, un momentito. Disculpa que te corte. Yo estoy pidiendo exposición, no lectura. Ahí está en el esto de la PPT, doctor. Sí, pero tú me estás leyendo. Yo estoy siguiendo el trabajo monográfico y me estás leyendo todo lo que dice el trabajo monográfico. Yo quiero que me leas, poner por la persona social y darme una explicación, porque esa es una exposición. En ese caso, doctor, si todos van a ser así, entonces lean nada más. Ya, doctor, doctor, listo. Bueno, todo lo dicho con respecto a la persona social, pues entendemos eso, ¿no? Que proviene de la familia. Es en un entorno donde van a aprenderse lo que son los valores, lo que son, lo que nos va a ayudar a un futuro como seres, como personas de bien. La persona jurídica.
Ya lo que se ha mencionado, pues es una figura relativamente reciente en la... Compañero, pasa a la que es la persona jurídica. Ya es el derecho que se le atribuye, como dice, el carácter de sujeto no solo al hombre considerado individualmente, sino también a los entes colectivos llamados personas jurídicas. En este sentido, entendemos las personas sociales, las personas colectivas, las personas morales, ¿no? Nosotros somos personas naturales y tenemos lo que son las personas jurídicas. Nos convertimos en jurídicos cuando nosotros creamos pues una empresa, una asociación como tal. Si yo tengo una empresa, me convierto en una persona jurídica como tal, yo sería una persona abstracta, no me podrían tocar. Pero si yo, como persona natural, Judith, creo una empresa, obviamente diré, cometo algún acto ilícito o alguna irregularidad, pues me van a juzgar directamente a mí. En ese sentido, voy a responder yo, mientras que la persona jurídica, pues entiende de que responde eso, ¿no? La empresa como tal. Luego sería, también tenemos pues lo que es las personas jurídicas de derecho público, lo ya he mencionado, y de derecho privado, ¿no? De acá sería lo que nos tocaría es la persona humana y la persona colectiva. La persona humana como tal, pues sabemos que somos todos nosotros, la persona es equivalente, dice ser humano, semejante a la palabra hombre, que significa individuo de la especie humana, no en cualquier edad o sexo. En la suma teológica se considera que la persona es la sustancia individual de la naturaleza nacional. En tal sentido comprende a seres que por sus cualidades específicas intelectuales y morales se diferencian de todos los demás seres vivientes. Esto nos dice que nosotros, al ser personas, somos seres humanos, pues desde ahí, seres vivos, nos vamos a diferenciar de los animales en los seres racionales y irracionales, porque nosotros pensamos y razonamos. Entonces, como tal, nosotros cualquier accionar que tengamos, como tal, vamos a tener que, lo hacemos premeditadamente, no porque sabemos a lo que vamos haciendo, desde el momento que ya tenemos la capacidad, desde el momento que ya somos mayores de edad. También, ahí en ese caso también se menciona que lo sustantivo lo asociamos a lo que es el hombre y la persona, como ya lo he mencionado, seres humanos. La persona colectiva. Avánzalo, compañero, donde dice persona colectiva, ¿no? Ciertos fines que el hombre se propone no son realizables, o de ser el caso, se podrían realizar con ciertas complicaciones si se pretenden realizar de forma individual. Bajo este supuesto, el hombre se asocia con los demás hombres y constituye agrupaciones como sociedades, asociaciones de diversas índoles para el alcanzar de tales fines, combinando sus esfuerzos y recursos con los otros individuos con la finalidad de lograr aquellos propósitos que no pueden realizar por sí solo. Ante ello, nosotros como personas sociales o como personas colectivas, pues tenemos que entender nosotros de que nosotros, al formar una asociación, estar en una comunidad, ya desde ahí ya estamos haciendo como unas personas colectivas, ¿no? Ya estaríamos perteneciendo de alguna forma a distintas agrupaciones, asociaciones y todo ello, ¿no? Pero también dice que esto optimiza unificación de los grupos, de las instituciones en representación de algo, o como yo puedo formar una asociación en mi comunidad, y ante ello pues sale como un representante de esa asociación colectiva. Después, bueno, lo ya mencionado, líneas arriba, nosotros como grupo hemos llegado a una conclusión, a las conclusiones de que los entes colectivos, como las personas sociales y personas colectivas y personas morales, son considerados como personas jurídicas. Las personas jurídicas públicas o privadas necesitan el reconocimiento del Estado y requieren su vigilancia constante, cuya razón pertenecen al derecho público. La otra conclusión es que somos sujetos de derecho a las personas humanas, a quienes la ley reconoce la personalidad jurídica por el solo hecho de su naturaleza humana.
Eh, el Código Civil, en su artículo 1, establece que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. Las personas colectivas tienen capacidad jurídica y capacidad de obrar dentro de los límites fijados por los fines que determinan la Constitución. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias. Ya terminó, ¿no? Bueno. A ver, preguntas. Doctor, buenas noches. ¿Puedo participar? Sí, sí. Está con la mano levantada, por favor. Ya, gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, felicitar a mi compañera y a todo el grupo que lo han hecho muy bien. Mi pregunta es, ¿cuál es el fin supremo de la familia? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, el fin supremo en la sociedad, mira, la familia es fundamental en esta sociedad, ¿no? Si bien es cierto, todo lo aprendido en el hogar, todo lo es para qué, para que nosotros salgamos hacia la sociedad a poder, justamente nos enseña a sociabilizar, ¿no? Entonces, todo nosotros, lo fundamental es en la familia. La familia, todos nuestros valores, morales, todo ello, nosotros salimos afuera, lo que estamos en la sociedad, a plasmarlo, digamos, a ponerlo en práctica, ¿no? Eso para mí es fundamental en la familia, en la sociedad. Gracias, compañera, muy ¿Me amable. permite acotar? Entonces, Buenas noches, compañeros. ¿permite acotar con respecto a la pregunta del amigo Lenin enriquecerlo? ¿Sí? A ver, deje de compartir su... A ver, Ya, respondiendo a la pregunta del compañero Lenin, para agregar, ¿no? Lo que decía la compañera. Si bien es cierto, la familia es la célula básica fundamental de la sociedad, ¿no? Como célula básica fundamental de la sociedad, tenemos pues que, si bien es cierto, y desde ahí empieza, pues, se trata de una exposición de la persona humana. Es ahí donde esa persona humana se ve enriqueciendo, ¿no? Con los valores que en el seno familiar se le dan, ¿no? Y a medida que esa persona se va desarrollando, va también desarrollando vínculos en la sociedad, que también va aprendiendo la costumbre. Y es ahí donde esa persona, ¿no? La familia cumple ese rol fundamental. Y que esta persona, cuando es infante y después es adulto, va a interactuar socialmente y va a formar, ¿no? Grupos sociales o grupos colectivos, ¿no? Gracias, es todo. Gracias. a ver. Gracias, compañero, gracias. ¿Quién más va a Sí, participar? doctor, buenas noches. Una pregunta al grupo. De acuerdo a la exposición, doctor, compañeros, nos habló sobre nuestra legislación, específicamente en el Código Civil, ¿no? Sobre las personas jurídicas. ¿Me podría ilustrar alguno de los compañeros sobre, en un lenguaje simple nomás, sobre la persona colectiva? Doctor, ¿me permite contestar? ¿O contesta tú? ¿Qué dices así? ¿Sí? ¿Me permite? Doctor, A ver, en un lenguaje más simple y claro, cuando nos habla acerca de la persona colectiva, vendría a ser, doctor, el conjunto de dos o más personas naturales que se deciden en agruparse para cumplir un objetivo y fines comunes. Esto es constituir una empresa. Esto debe ser lícito y no contrario a la moral y también a las buenas costumbres. Eso vendría a ser, doctor, un lenguaje para poder entender cuando nos habla de persona colectiva. ok. ¿Puedo agregar algo más de la persona colectiva? A ver, agregue. Sí, compañera. La persona colectiva también están constituidas conforme a ley y por lo tanto tienen derechos y obligaciones, ¿no?
y son grupos de individuos en los cuales el derecho los protege y forman, por decir, una sola unidad, ¿no? En caso, por decir, cuando determinan una empresa o institución, ¿no? Y ejercen sus derechos y obligaciones como todo ser legalmente constituido. Gracias. Para acotar, ¿me permite, profesor? A ver, Sí, con respecto a la pregunta de, ¿no? El aspecto de hable las un personas poquito más fuerte que no le escucho, por favor. A ver, con respecto a lo de las personas colectivas, profesor. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Si bien es cierto, el derecho, pues, le atribuye a las personas colectivas, ¿no? Ese carácter de sujeto, que si bien es cierto que solo al hombre se le considera individualmente, pero sino también ante estos, digamos así, entes colectivos, también son considerados, ¿no? Como personas jurídicas, ¿no? Y tanto decir que las personas jurídicas o personas morales tienen obligaciones y derechos, ¿no? Gracias, profesor. A ver, ¿quién más? Doctor, buenas noches. Disculpe. Felicitaciones al grupo. Quisiera hacer una pregunta. Indicarles a qué se refiere la identidad jurídica del Estado, doctor. A ver. ¿Me permite, profesor? ¿Entidad jurídica? ¿Puedo responder? A ver. La persona jurídica es la entidad, ¿no?, que se le otorga a cualquier persona o empresa, ¿no?, que tienen capacidad para realizar actividades. Y estas personas poseen obligaciones y derechos. Puede ser, por decir, una entidad pública, un municipio, y si es privada, puede ser una empresa. Gracias. A ver. Correcto. Perdón, doctor, disculpe. Para acotar a lo ya dicho, ¿no? Por persona, la identidad jurídica viene a ser pues también igual o sinónimo de la personalidad jurídica del Estado, del tema que estamos tratando, ¿no? En este caso entendemos que como un concepto unitario, ¿no?, que abarca pues en la actuación del Estado, ¿no? ¿De qué manera? Legislando. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, no son parte de la administración del Poder Ejecutivo. En otras palabras, el Estado actúa con su personalidad jurídica tanto cuando dicta actos administrativos como sentencias, leyes a favor de los administrados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personalidad jurídica, netamente estamos hablando de la ficción, ¿no? Como ya en la exposición dijo, ¿no?, mi compañera. ¿Por qué decimos que es ficción? Porque todo está escrito, no se le puede tocar. Su representatividad va en beneficio o por el bien común. Gracias, doctor. Doctor. Sí. Buenas noches, compañeros. También quisiera hacer una pregunta al respecto. Estaban mencionando, pues, dentro de las funciones, también dentro de la protección de la sociedad como persona jurídica. En esta parte quisiera hacer una pregunta. ¿Cuáles son las funciones del Estado para proteger a la sociedad? Compañero, como lo dijo el compañero Isidro, refiere la personalidad jurídica del Estado, vendría a ser en su actuación ejerciendo el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, ¿no? De esa manera actúa ante la sociedad como su personalidad jurídica. Muy bien, gracias. ¿Puedo acotar algo más? Las funciones del Estado tienen funciones públicas, ¿no?, y también tiene funciones privadas.
dentro de las funciones públicas son las decisiones que realizan así como ente jurídico internacional o a nivel nacional, ¿no? Y como persona privada, cuando realiza funciones de comprar, vender, como cualquier persona del sector privado. Gracias. Bueno, doctor, una acotación también, ¿no? Podríamos decir también, bueno, como bien la pregunta, ¿no? El Estado también tiene la función de defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger también a la población de amenazas contra su seguridad, ¿no? Eso sería lo principal. Gracias. ¿Puedo acotar, profesora, para agregar y aclarar un poco A más? ver. Sí, la pregunta era que a través del Estado, ¿cómo nos protege, no? Si bien es cierto, la señal del Estado es una persona jurídica de derecho público, ¿no? Y enmarcado dentro de ese contexto, realiza actividades con fines públicos, ¿no? De carácter externo. En ese carácter externo tenemos el Estado y los organismos internacionales, ¿no? Y en el otro ámbito es el carácter interno, que es a través de entes administrativos como los gobiernos regionales, municipales, ¿no? Y a través de ellos es que tiene la población también, profesor. Gracias, muy amable. Ok, gracias. Compañeros, una pregunta. ¿En qué circunstancias se puede considerar, o un ejemplo, si me pueden dar, de una persona natural o jurídica, o que tenga ambas, que se considere ambas? ¿Puedo responderle? A ver. ¿En qué casos? Primero aclaramos el concepto, ¿sí? Persona natural es la persona natural es aquella persona como cualquier ser humano, ¿no? Es persona natural y como tal, como persona natural, tiene derecho, ¿no? Como lo estipula el Código Civil, su artículo 1, que establece que la persona humana es sujeta de derechos, ¿no? Desde su nacimiento. Desde su nacimiento tenemos derecho como persona natural. Ahora, cuando hablamos de persona, digamos, con personalidad jurídica, ¿no? Estamos hablando que es una figura que se le da como si fueran sujetos, pero ¿se le da para qué? Para el propósito de asignarle a esa, digamos así, a esa personalidad moral o colectiva, asignarle cosas, derechos y obligaciones a esa figura, ¿no? Yo, si te respondió la pregunta. Ahora un pequeño comentario cortito. Gracias. Siga Isidro. Si podías darme un ejemplo de una personalidad que tenga ambas, no tanto la natural como jurídica. ¿Cuál personalidad se le considera ambas? Está en el artículo 80 del Código Civil. ¿Me permite una palabrita? Doctor. A ver. Cuando hablamos de persona natural, doctor, uno actúa a título personal, con tu RUC, de acuerdo a nuestra legislación que nos pide. Cuando hablamos de persona jurídica, actuamos a título personal en representación de una empresa de la cual nosotros la constituimos mediante una escritura pública y como tal nos da las facultades para poder desarrollarnos. Gracias, doctor. A ver, ¿quién más va a preguntar? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. Soy Eleazar, doctor. Quiero hacer la pregunta. Según el Código Civil, en el artículo 1, dice que todos tenemos derecho a la vida y desde la concepción. Yo quiero preguntar al grupo sobre el aborto. ¿Qué opina sobre el aborto involuntario que hacen en nuestro país? ¿Cómo funcionan las normas? Y si están de acuerdo o no, porque en nuestro país vivimos en un país donde hay bastante violación y todo eso. Me gustaría responder eso. Gracias. Buenas noches. A ver,
Doctor, a pesar que no es del tema, pero sabemos que este tema, el aborto, es un ilícito penal, ¿no? Creo que está fuera, o está un poco más allá del tema que que hemos expuesto. Pero entendemos de que en el país, en el Perú, el aborto no es consentido, ¿no? Aunque debería ser por las circunstancias en cómo se genera esta percepción del niño, ¿no? Y yéndonos a un estado peruano, ¿ya? Que hoy, por hoy todavía no llegamos todavía a ese nivel de poder normar, porque nuestros legisladores no pueden normar todavía porque todavía seguimos con las tradiciones, con las costumbres. Por lo tanto, el aborto, bueno, para mí y seguramente para mi grupo, no es pues un acto normal que puede suceder, sino debería normarse, ¿no? Debería normarse o entrar en alguna norma jurídica. ¿Para qué? Para que este aborto sea consentido y se haga de acuerdo a la voluntad de la persona involucrada. Doctor, justamente acotando a lo que el compañero Isidro ha mencionado, es cierto, ¿no?, que si en nuestro código penal como tal está tipificado como un homicidio por parte de quien lo decide realizarse el aborto y practicarse, pero también nosotros como Estado y viendo lamentablemente las múltiples violaciones y si queremos y proteger, entre comillas, el interés superior del menor, vemos que como yo como mujer, digo, me pongo en este caso que me hubiera pasado un percance de esa magnitud, me hubieran violado y por ello pues salí embarazada. Si ya de por sí psicológicamente ya estoy dañada, ¿cómo podría darle amor a ese niño que traigo al mundo y de la forma como ha sido procreado? Entonces ahí el Estado como que me parece que debería de tomar en consideración que si es mi cuerpo, dicen, ¿no? Es mi cuerpo, yo decido en mi cuerpo, entonces ahí hablamos más allá de lo que más se da prioridad a lo que está concebido, pero no se ve ni la forma ni cómo se ha dado. Entonces ahí se está también vulnerando ese derecho a lo que yo decido hacer con mi cuerpo. Entonces, yo pienso que en ese sentido ya deberíamos de cambiar y así evitaríamos que hayan niños abandonados en la calle y romper esa cadena que va a traer consigo, ¿no? Niños en la calle, abandonados, ese niño va a ser un adulto y en su adultez, ¿qué va a hacer si no creció en un hogar con valores? Entonces va a ser un potencial delincuente y así sucesivamente. Entonces me parece que yo particularmente no estoy de acuerdo con el Estado que prioriza más eso que el interés superior del niño, que tiene derecho a la vida, derecho a nacer y todo lo demás, pero no vemos la forma como se ha concebido, ¿no? Eso sería compañero, mi respuesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Doctor, va a disculpar que le interrumpa. Según la pregunta que realicé, es de acuerdo a las conclusiones que los compañeros han mencionado en el grupo y también está dentro del tema que estamos haciendo en este momento. Gracias. A ver, ¿quién me va a preguntar? Doctor, compañeros, una pregunta. Escuché que la compañera decía que la persona jurídica podría ser, ¿no? Podía hacer algo, ¿no? O cometer un delito, algo así. Y que no podían tocarlo o procesarlo, algo así. No sé, quiero que me explique bien ese tema. ¿A qué se refería? Ajá. No es que como tal... A ver, Obregón, un ratito, por favor. A ver, Centurión, que conteste eso, ¿ya?
Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, con respecto a la pregunta del compañero, ¿cómo puedo yo responder o considerarlo, ¿no? Una respuesta oportuna? Bueno, en cuanto a lo que entendí, de que si una persona jurídica, digamos una empresa, o de cualquier otro índole, comete un delito, pues no va a ser procesada, eso es lo que entendí. En sí va a ser procesada todo lo que es todo su ámbito administrativo, o sea, en cuanto a eso, pero el que va a estar a cargo de todo el proceso, pues va a ser el representante o por de dicha personalidad. Esos micros. Eso quisiera considerar, y en cuanto a resolver su duda de mi compañero al proceso en cuanto a una persona jurídica, ¿no? O una empresa, por eso. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿puedo sustentar un poco más la respuesta de mi compañero Hans? Sí, a ver un ratito, pero cuando hablan del aborto, sí, en el Código Penal, si más no recuerdo, hay el aborto terapéutico. Revisen eso. Así es. Sí. Sí. ¿Ya? Revisen eso. Sí, doctor. Antes de tomar una decisión. Sí, Si bien es aborto. cierto, ustedes manifiestan, ¿no? De que es su cuerpo, ¿no?